Y es algo que en la palabra de Dios, en la Escritura, está muy claramente dibujado, diseñado, que es la gracia de Dios. Sobre todo en el Nuevo Testamento, evidentemente, la gracia de Dios es explicada abundantemente, sobre todo por el apóstol Pablo, que recibió esa revelación, ¿cierto?, muy clara de lo que es la gracia de Dios. Y es importante que nosotros no solamente conozcamos qué es bíblicamente la gracia de Dios, sino que la vivamos, la experimentemos, porque lo que está en la Biblia no es simplemente para tenerlo aquí en la mente, es para vivirlo, es para disfrutarlo, es para experimentarlo como una realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero darle un saludo especial a las personas que están en internet, a los que están en el canal en YouTube. Una bendición muy grande para ustedes. Les animo a que sigan allí siempre visitando el canal y compartan también estas conferencias con las personas que usted conoce también. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga hoy. Bien, la gracia de Dios. Hoy veremos el tema, la gracia de Dios en Jesucristo. Hemos hablado de la gracia de Dios en la antigüedad. Comenzamos hablando cómo la gracia de Dios se ha manifestado desde la antigüedad. Realmente desde el paraíso se manifestó la gracia de Dios, porque pues Dios tuvo gracia, es decir, tuvo misericordia con Adán y con Eva, ¿cierto? El solo hecho de crearnos a los seres humanos es un acto de gracia, en realidad, porque pues ¿de qué se podría beneficiar Dios creando seres humanos? ¿Qué le aportaría eso a Dios, digamos? ¿Él sería mejor Dios o más Dios porque creó hombres? No, simplemente Dios nos creó por su gracia. Y decíamos que la gracia es realmente un atributo del carácter de Dios. Es un atributo que lleva a Dios a amarnos a pesar de que nosotros hemos fallado, de que le hemos fallado los seres humanos. Amarnos a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros conflictos, de nuestras caídas. Amarnos a pesar de, es decir, es su misericordia, su amor que no merecemos y sin embargo Dios nos lo da. Y no nos lo da en cuentagotas, nos lo da realmente de una manera abundante, abundante. Así que la gracia de Dios se ha manifestado realmente a lo largo de toda la historia del hombre. Pero en la Biblia se nota claramente que Él manifestó su gracia de una manera puntual en el Antiguo Testamento sobre ciertas personas, ¿cierto? Y Él realmente, ahí veíamos a Noé, por ejemplo, cómo Dios manifestó su gracia en Noé. Ahí está también Abraham, Isaac, Jacob, David, bueno, todas las personajes del Antiguo Testamento que conocemos, realmente ellos disfrutaron de la gracia de Dios y muchos conocieron en realidad en su experiencia la gracia, la misericordia del Señor. Pero indudablemente cuando mejor se manifestó la gracia de Dios, cuando mejor hemos podido entender y percibir esa gracia de Dios, es en la persona de Jesucristo. Amén. Es con la venida de Jesucristo. Así que entonces vamos a ver, el tema de hoy es la gracia de Dios en Jesucristo, o sea, manifestada en su Hijo, en Jesucristo. La gracia, en primer lugar, viene por medio de Jesucristo. En Juan 1, Evangelio de Juan 1, 14 al 17 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, nosotros lo vimos. Nosotros vimos al unigénito Hijo de Dios. Aquel verbo, Cristo en espíritu, que se manifestó en carne, dice. Para Juan, nosotros lo vimos. Y nosotros vimos su gloria. Y nosotros vimos que era una persona llena de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno, digamos, de dador de esperanza, ¿cierto? Alguien que vino a dar luz, vino a dar salvación, vino a dar vida. No hay mejor persona que Jesús. No hay mejor personalidad que la de Jesús. No hay mejor carácter que se haya manifestado en este mundo que el carácter de Jesús. Porque realmente a través del carácter de Jesús es que nosotros podemos conocer cómo es Dios, cómo es el Padre. Porque Jesús manifestó su amor, sabemos que Dios es amor. Porque Jesús manifestó sabiduría, sabemos que Dios es sabio. Porque Jesús manifestó el poder al hacer milagros, sabemos que Dios es poderoso. Porque Jesús manifestó integridad, autoridad, sabemos que Dios es un Dios de integridad y autoridad. Es decir, es a través de Cristo que nosotros podemos conocer el carácter de Dios.
Nadie ha podido revelar a Dios mejor que la persona de Jesucristo, su unigénito. Al fin y al cabo es el unigénito, quiere decir el que tiene los mismos genes que él, del Padre, goza de la misma genética, unigénito, único o unido en genes con el Padre, con el Creador. Por eso Jesús es Dios, es decir, tiene naturaleza divina. Jesús no es simplemente un hombre, no es solamente una buena persona, no es solamente un gran profeta, no es apenas un gran maestro de moral. No, Jesús es más que eso. Jesús es Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿cierto? Y Juan dice, lo vimos, nosotros lo vimos y vimos su gloria. Es decir, vimos su carácter, ¿sí? Vimos lo que salía de él, vimos las palabras, escuchamos las palabras poderosas y el mensaje poderoso que siempre salió de él. Vimos los milagros, vimos el poder, vimos la autoridad con que él trataba a los demonios. Vimos el amor con que trataba a los desvalidos, a los enfermos, a los leprosos. Nosotros lo vimos caminar sobre el agua. Nosotros vimos los milagros portentosos que él hizo. Cómo los ciegos podían ver, cómo los cojos se levantaban, cómo unos muertos resucitaban. Eso es su gloria, realmente. Pero dice también, y lo vimos a él lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús existe desde el principio. Jesús le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijeron, este hombre habla mentira, es un mentiroso. ¿Cómo nos viene a decir que él existe antes de Abraham si no tiene ni 50 años? Y Abraham había existido ya 2000 y pico años antes. Y Jesús dijo, no, antes de Abraham yo ya existía, yo ya era. Obvio, ¿cierto? Él estuvo para siempre con Dios en espíritu. Pero lo interesante de esta persona Jesucristo es que siendo Dios, dice la Escritura en Filipenses, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. O sea, él siendo Dios, se despojó de esa dignidad de ser Dios, de esa autoridad de ser Dios. Se despojó voluntariamente de eso y se hizo hombre. Créame, eso equivale, y creo que no equivale realmente, pero es un ejemplo que le pongo nada más, que a usted le dijeran, ¿es capaz usted de dejar en este momento su naturaleza humana, su naturaleza como humano, su dignidad de humano, y sería capaz de convertirse en una hormiga? ¿Usted lo haría? ¿Y vivir la vida de una hormiga? ¿Y comer lo que una hormiga come? ¿Y tener los peligros que una hormiga vive, que de pronto la pisen por ahí, o se la coma otro animal, qué sé yo? ¿Lo haría usted? Eso realmente es lo que hizo Jesús. Es algo increíble, es algo... Yo creo que estamos tan acostumbrados ya a escuchar ese mensaje, ¿cierto? Ah, sí, Dios se hizo hombre, Jesús nació en el pesebre, sí, Él es el Hijo de Dios. Él es tan común para nosotros que a veces ya nos parece que eso es cualquier cosa, pero cuando uno realmente se pone a meditar profundamente en eso, y el hecho de que Dios se haya hecho hombre, realmente es algo extraordinario, es un acto de gracia, ¿está claro? Es un acto de amor, es un acto de misericordia demasiado grande. Oiga bien, el que hizo todo esto, todo lo que usted alcanza a ver ahí detrás de ese telón, fue hecho por Él, porque Él es el creador del mundo. Jesús es el creador del universo y el creador de todo cuanto existe, que es adorado. En este momento, ahí donde está Jesús, en el cielo, en este momento hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles y criaturas celestiales que ni siquiera conocemos. Y hay millones de redimidos también que ya han partido a estar con Él. Ahí está Lida también. Están adorando al Señor Jesús, están cantándole al Señor Jesús, están bendiciendo al Señor Jesús. Él recibe alabanzas en el cielo. Él es el Rey del universo. Está sentado en un trono alto y sublime, a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Jesús es realmente respetado en el cielo por criaturas poderosísimas. Mire, hay ángeles que podrían aparecerse aquí, por ejemplo, un ángel, y con solo una palabra matarnos a todos, con solo una palabra. Son seres tremendamente poderosos. Y esos seres tan poderosos ven a Jesús y se inclinan en adoración y irrumpen en alabanza y en gloria y en victoria para Él.
Jesús es realmente muy grande. Y siendo tan grande, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de un simple hombre, de un simple ser humano. ¿Usted se imagina lo que es limitarse a estar en un cuerpo humano y estar en el cuerpo de un bebé? Pedir leche de esa manera y esperar a que una mujer tuviera que ir a levantarlo para darle pecho y cambiarle los pañales. Dios, o eso es un mensaje muy loco, ¿cierto? Y nosotros estamos creyendo una cantidad de tonterías los cristianos, o es verdad. Y Juan dice, y nosotros lo vimos a él, y es lleno de gracia y es lleno de verdad. Y él dijo, yo soy la verdad. ¿Saben? La verdad, a veces, cuando uno se pone a pensarlo, la verdad a veces es más loca que la ficción misma. ¿Me hago entender? Este mensaje se trata del Dios del universo que se hace hombre. Y viene en un cuerpo de carne y de sangre y se limita a vivir en ese cuerpo de carne y de sangre 33 años y medio. Y tiene que pasar por todas las dificultades de un ser humano, por todas las vicisitudes de un ser humano, por todas las, digamos, situaciones de un ser humano, y tiene que pasar por todas las tentaciones de un ser humano, y tiene que experimentar también todas las emociones de un ser humano, experimentar temor, experimentar tristeza, experimentar enojo, experimentar impaciencia, experimentar dificultades de todo tipo, y luego finalmente tiene que pacientemente, teniendo el poder, como él dijo, tengo el poder para llamar 10 legiones de ángeles a que me defiendan, y negarse a eso y dejar que una turba lo trate como un criminal y le escupan en su cara y le den de bofetadas y se burlen de él y le pongan una corona de espinas y le den latigazos hasta despedazarle las espaldas y lo lleven por una calle con un madero y finalmente lo crucifiquen como un criminal. Dios se sometió a eso. Dios hizo eso. ¿Qué clase de Dios es ese? Pregunte si en la mitología griega hay algo así, si habría alguno de esos dioses que pudiera bajar y ser hombre y sacrificarse por los hombres. Olvídese, busquen la mitología romana a ver si tienen un Dios así. Busquen cualquier parte de la historia. Solo la Biblia nos habla de un Dios así, de un Dios que nos amó de una manera tan grande que vino a este mundo, se hizo hombre y fue y pagó en una cruz por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestra incapacidad. Hizo lo que nosotros jamás podíamos hacer ni jamás podremos hacer: vivir en la justicia de Dios. Ese es un Dios de gracia, amén. Eso es gracia, porque lo hizo gratis. Porque ¿quién lo trajo a él? ¿Quién podría decirle a Jesús, bueno, es que usted tiene que venir a salvarnos? ¿Está claro? Es que usted tiene que venir porque usted es Dios y tiene que venir a salvarnos, porque nosotros merecemos que nos venga a salvar. Armamos aquí el sindicato humano y le decimos que tiene que venir a salvarnos. ¿Tenían que venir? ¿Estaba obligado a venir? ¿Podría alguien amenazarlo para que viniera? Él dijo, yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. Tengo autoridad para ponerlo, tengo autoridad para volverla a tomar. A mí nadie me quita mi vida. Yo no estoy aquí obligado. Vino porque nos ama. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es gracia. Ese es un Dios increíble. ¿Cómo no amar a ese Dios? ¿Cómo no servir a ese Dios? ¿Cómo no seguir a ese Dios? Y lo que es peor, yo digo, ¿cómo no querer conocer mejor a ese Dios? ¿Por qué el ser humano se sigue escondiendo de un Dios así? ¿Por qué el ser humano sigue huyendo de un Dios así? ¿Por qué el ser humano sigue negando la existencia de un Dios así? Tan a oscuras está el ser humano, tan engañado está el ser humano, tanto le ha afectado el pecado que ni siquiera puede ver en el rostro de Jesús la gloria y el amor y la gracia de un Dios increíble, inigualable. Dice, oiga esto que es importantísimo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque, oiga esto, de su plenitud,
o sea, de la plenitud de Cristo, dice, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es decir, todo lo que hay en Jesús puede ser nuestro gratis. Él vino a entregarse, Él vino a darse. Simplemente te dice, toma todo lo que está en mí. Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, y Él dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo toma de la plenitud que hay en Cristo. Es decir, toma de la sabiduría que hay en Cristo y me la da. Toma del amor que hay en Cristo y me lo da. Toma del poder que hay en Cristo y me lo da. Toma de la paz que hay en Cristo y me la da. Toma del carácter de Cristo y me lo da. Es gratis. Y es gratis. Yo no tengo que pagar nada por eso. Solo tengo que tomar, recibir. ¿Necesitas sabiduría? Cristo es sabiduría en tu vida. ¿Necesitas poder? Cristo es poder en tu vida. ¿Necesitas salud? Cristo es salud en tu vida. ¿Necesitas autoridad? Cristo es autoridad en tu vida. ¿Necesitas pureza? Cristo es pureza en tu vida. ¿Necesitas santidad? Cristo es santidad en tu vida. De Él, de su plenitud, podemos tomar lo que necesitamos y es gratis. Gracia sobre gracia. ¿Qué tal? ¿Qué tal que alguien inventara una pastilla que te permitiera tener más sabiduría? ¿Cuánto crees que te cobrarían por eso? Una pastilla que te diera paz, ¿sí? Pero paz verdadera, ¿cierto? No esos químicos que le dan a uno ahí que lo emboban, lo embrutecen ahí, ¿cierto? No, la paz verdadera. ¿Cuánto te cobrarían por una pastilla de esa realmente? ¿Cuánto tendrías que pagar? Quiero decirte, por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No tienes que pagar nada, es gratis. Es por gracia. Te la dieron todita en Cristo Jesús. Dios la está ofreciendo toda a través de Cristo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. Pero oiga esto, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ya hablamos de las dispensaciones, ¿se acuerdan? Las diferentes dispensaciones bíblicas. La primera se llama la dispensación de la inocencia. La segunda se llama la dispensación de la conciencia. La tercera se llama la dispensación del gobierno humano. La cuarta se llama la dispensación de la promesa. La quinta se llama la dispensación de la ley. La sexta se llama la dispensación de la gracia. La séptima podría ser la gran tribulación y la octava el reino. Son las dos dispensaciones que están delante de nosotros todavía. Los 7 años de gran tribulación y luego el reino milenial de Cristo. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y el apóstol Juan está diciendo, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, porque Moisés simplemente nos entregó la ley. Y la ley solamente, lo vimos, ¿cierto? La ley solamente te condena, la ley solamente te mata y la ley solamente te maldice. No te puede dar más la ley. La ley no te puede dar vida, no te puede salvar, no te puede justificar, no te puede santificar. La ley simplemente te dice, haga esto o se muere, solamente. Y obviamente nadie hace lo que la ley dice, nadie puede hacer realmente lo que la ley dice. Es imposible para el ser humano cumplir con la ley de Moisés. No tenemos lo que se necesita para cumplir esa ley. Por lo tanto, el dictamen final de la ley es, eres merecedor de muerte, condenación y maldición. Eso fue lo que nos dio Moisés. Él dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la salvación, el perdón, a pesar de que no cumplimos con la ley, a pesar de que no estamos a la altura de la justicia de Dios, a pesar de que somos pecadores. Sin embargo, podemos recibir la gracia, porque la gracia vino en la persona de Jesús. Ahora dice, en Romanos 5, 15 al 17, podemos ver que esa gracia, o por la gracia, digamos, es que recibimos el don de Dios. La Biblia habla de el don de Dios.
¿Y qué será el don de Dios? Obviamente es el regalo, ¿cierto? No se está refiriendo a los dones del Espíritu, en plural, los dones del Espíritu, sino el don de Dios en singular. Miren lo que dice Romanos 5, 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión. Ahí se refiere al pecado de Adán, la transgresión, la desobediencia de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, la desobediencia de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué abundó? La gracia y el don de Dios. ¿Y por qué abundó la gracia y el don de Dios para los muchos? Por la gracia de un hombre llamado ¿cómo? Jesucristo. La verdad es esta. ¿Cuántos Adanes pecaron? Uno, ¿cierto? Y oiga bien, porque uno solo pecó, abundó para todos la condenación y la muerte, para toda la raza humana. ¿Quién pecó en el paraíso? Adán. Bueno, Adán y Eva, pero Dios responsabiliza a Adán, a la cabeza, al hombre. Por Adán, dice la Biblia, dice ese mismo capítulo, por él entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué necesitamos nosotros para estar condenados al infierno, para estar condenados a muerte y para estar bajo maldición? Necesitamos simplemente que uno solo, que era nuestro representante legal allá en el paraíso, nuestro Padre terrenal, pecara. ¿Y cuántos pecados tenía que cometer él para que todos quedáramos bajo condenación? Uno solo. Entonces dice así: por uno solo que desobedeció, los muchos tuvieron que sufrir esas, digamos, las consecuencias, ¿cierto? Pero entonces también por uno solo, que se llama Jesucristo, que nunca desobedeció, entonces también vamos a recibir ¿qué? Beneficios. ¿Hago entender? Si por la desobediencia de Adán recibimos maldición, por la obediencia de Cristo recibimos bendición. Recibimos millones de beneficios. Es más, recibimos más beneficios por Cristo que los maleficios que recibimos por Adán. ¿Hago entender? Porque la gracia abunda más que el pecado. Cuando el pecado se manifiesta, sobreabunda la gracia. Y esa es una verdad maravillosa que está en la palabra de Dios y que tenemos que disfrutarla. Mire lo que dice, vuelvo y leo. Pero el don, o sea, el regalo de Dios, no fue como la desobediencia o la transgresión, porque si por la desobediencia de aquel uno, que se llama Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos que abundó la gracia y el regalo de Dios, el don de Dios. ¿Por quién? Por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Y con el don, oiga esto, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, o sea, el juicio de Dios, la condenación, vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de ¿qué? De muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Oiga esto. Dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, ¿cierto? Cuando Adán pecó y cometió un solo pecado, una desobediencia directa a Dios, en ese instante quedó bajo condenación. Y en ese instante toda la raza humana quedamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Todos quedamos inmediatamente identificados con nuestro Padre terrenal. Y quedamos también identificados con su pecado, quedamos identificados con su desobediencia y quedamos identificados con su condenación y con su muerte, porque estamos en Él. Todos descendemos de Él. Desgraciadamente no descendemos de Adán antes de que hubiera pecado, ¿está claro? Sino que descendemos de Adán después de que le embarró. Entonces todos los seres humanos traemos también en nuestra genética, ¿sí? Yo creo que ustedes saben que ahora pueden mirar pues los genes, ¿no? ¿Cierto? La genética del hombre, y pueden descubrir inclusive enfermedades. ¿Usted sabe eso, no?
¿cierto? Pueden ver un gen y dicen, uy, ve, ahí viene un gen que causa parálisis, o ahí viene un gen que causa, qué sé yo, Parkinson, o lo que sea, ¿no? Pues sabes, tenemos también un gen espiritual que causa muerte espiritual, que causa separación hacia Dios, que causa oscuridad respecto de Dios, que no nos permite entender a Dios, ni comunicarnos con Dios, ni escuchar la voz de Dios, ni tener intimidad con Dios, ni siquiera podemos obedecer a Dios. Es un gen malo, muy malo, es un chip que traemos ahí en el programa, ¿está claro? Que nos tiene fritos respecto de Dios, muertos, separados de Dios. ¿Gracias a quién? A este hombre llamado Adán. Pero Dios mandó a otro hombre en la misma condición de Adán, también en un cuerpo de carne y de sangre, también sin pecado como fue creado Adán, ¿cierto? Que se llama Jesucristo. Y este segundo Adán sí hizo bien la tarea, hizo bien el papel, obedeció. Y porque él obedeció, ahora yo también puedo llevar los genes de él en mi corazón. ¿Entiendes eso? El Espíritu Santo. Puedo tener la genética de Jesús en mí. Está dentro de mí, además está funcionando dentro de mí. Funciona dentro de mí. Y tú tienes que saber eso, que has recibido a Jesús. Tú no recibiste una religión, una doctrina, una estampita del Sagrado Corazón. Recibiste a Cristo en vivo y en directo por medio del Espíritu Santo, y tú tienes que llenarte de esa verdad todos los días y en todo momento. ¿Está claro? En todo instante. Estos días me decía María Elena, mi amor, tengo un dolor por aquí en un brazo, y le decía, ¿sabes qué, mi amor? Cierra los ojos e imagínate al Espíritu Santo que está dentro de ti, enviando ríos de sanidad a ese brazo. Porque yo tengo el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Y para qué tienen el Espíritu Santo? ¿Para que esté ahí viendo televisión del Espíritu Santo? ¿Para eso es que uno lo tiene? Uno tiene el Espíritu Santo, precisamente es para tomar de la plenitud que hay en Cristo, amén, y tomar gracia sobre gracia. El Espíritu está en mí. Y déjame decirte, al Espíritu no le duele la rabadilla, ni el peroné, ni los brazos, ni la cadera, ni la cabeza, ni la nuca, no le duele nada. Es sano completamente y es poderosísimo, y Él está en mí. Y yo puedo decir, Espíritu Santo, activa tu poder en mí, Espíritu de Dios. Activa los ríos de agua viva que Jesús prometió que se iban a mover dentro de mí, si yo creía, y yo creo, Señor. Así que mueve esos ríos de agua viva, y yo lo siento, los ríos de agua viva corriendo dentro de mi cuerpo, y sanan mi cuerpo, y sanan mi alma, y sanan mi corazón, y sanan hasta mi espíritu. Amén. Pero eso es una verdad que hay que vivirla, que hay que creerla, que hay que apoderarse de ella. Porque Jesús está vivo. No recibimos un muñeco, no recibimos un dibujo, no recibimos una estampita. Recibimos a Jesús, el Hijo de Dios. Recibimos su Espíritu. El Espíritu de Dios está en mí. Los genes espirituales de Cristo están en mi propio corazón, están en mi vida, y están vivos y están activos por la fe. Amén. Por la fe se activan constantemente. Debo saber que tengo la fuerza, tengo el poder, tengo la consolación que necesito, tengo la sabiduría que necesito. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y los cristianos gritamos eso todo el tiempo, ¿cierto? Y lo cantamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me duele el callo, ¿dónde está la pastilla? Solo cantamos cancioncitas, ni siquiera creemos lo que cantamos. Cuando empecemos a creerlo, comienzan las cosas a cambiar. Amén. Comienzan las cosas realmente a ser distintas, porque tenemos un regalo de Dios. Mira, es un regalo, dice, vuélvelo a ese pedazo, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? De un solo pecado. Pero el regalo de Dios vino después o a causa de muchos pecados, de muchas transgresiones. Porque mira, vuelvo y digo, Adán pecó aquí, pecó, y vino el juicio. Pero más o menos casi unos 4,000 años después de Adán, vino Cristo. ¿Cuántos pecados había cometido Adán y toda su descendencia en esos 4,000 años? ¿Cuántos creen? Millones, ¿cierto? Millones de pecados.
¿Y sabe qué hizo Cristo? Tomó todos esos pecados, incluido el pecado de Adán, lo tomó sobre él. Y no solamente tomó los pecados de Adán hasta él, sino que también tomó los pecados de todos los hombres después de él hasta el último. ¿Me entender? Tomó el pecado del mundo antes y después de él y lo reunió en él mismo. Y dijo: Padre, esta cuenta de la humanidad yo la pago, póngalo a mi cuenta. Amén. Y pagó. Y ahí pagó por los suyos, y ahí pagó por los míos. Gloria al Señor. Mis pecados están pagados. Yo no ando tratando de pagar mis pecados. Eso era la religión, que la gente anda tratando de pagar los pecados porque no sabe la verdad, no conoce la verdad. Cuando no conoce la verdad no se libra de todas las bobadas. Yo no tengo que pagar por mis pecados, ya pagaron, están pagos. Los pagó Jesús. Yo lo que tengo que hacer es creerlo y darle gracias todos los días y vivir en esa libertad, amén, de saber que he sido librado del pecado, que estoy muerto al pecado y que el pecado no puede enseñorearse de mí, no lo puede hacer, porque así está escrito que no lo puede hacer, porque ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es lo que vino Cristo a regalarme, eso es lo que vino Cristo a darme. Esta es su abundancia. Entonces mire, Él lo hizo. El pecado de Adán, o la transgresión de Adán, ¿qué trajo? Juicio. Pero el regalo de Dios, ¿qué trae? Justificación. Justificación. Y usted ya sabe lo que es justificación, ¿cierto? Vuelvo y se lo repito y no me canso de repetírselo. Y ojalá usted se lo grabe hasta el profundo de su espíritu. Justificación significa que Dios le dice a Clara: como tú has creído en mi Hijo Jesucristo, como tú has nacido de nuevo, como tú tienes el Espíritu de mi Hijo en ti, como yo te he identificado completamente con mi Hijo, yo te declaro tan justa como mi Hijo lo es. ¿Cómo le parece? ¿Sabe por qué? Porque igual cuando Adán pecó, yo no fui tan pecador como él. ¿Estamos claros? Y así como él fue condenado, yo fui condenado. Y así como él fue maldito, yo fui maldito. Y así como él fue juzgado, yo fui juzgado. Entonces, cuando yo creo en Cristo Jesús, todo lo que es en Cristo viene a ser verdad en mí también. Entonces, así como él es santo, yo soy santo. Así como él es justo, yo soy justo. Así como él es hijo amado, yo soy hijo amado. Así como él es hijo acepto, yo soy hijo acepto. ¿Entiendes eso? Es por identificación. No es por nada que nosotros hagamos. No es por obras, no es por andar regalando mercaditos o andarle dando comidita al que está en la calle. Eso está bien, todo eso hay que hacerlo. Pero no es eso lo que nos justifica ante el Señor. Es Cristo el que lo hace, amén. Es Jesús el que lo hace. Y eso se llama gracia. Gracia. Y por eso cuando uno entiende la gracia, uno se mantiene diciéndole a Dios: gracias. Simplemente, gracias, Señor. Uno vive en constante alabanza y adoración al Señor. Señor, gracias. Gracias. No me canso de darte gracias. Entre más entiendo la gracia, entre más entiendo tu amor y lo experimento, Señor. Solo puede salir de mí gracias. 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 Ahora mire lo que dice este versículo al final. Pues, si por la transgresión de uno solo, o sea, el pecado de Adán, reinó la muerte, ¿cierto? Porque toda la descendencia de Adán muere, ¿o no? ¿Sabe por qué tenemos que morir nosotros? Aunque Cristo está en nuestras vidas, aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque ya tenemos vida eterna y salvación, nuestro cuerpo tiene que morir porque tenemos todavía los genes de Adán. Evidentemente, la muerte de Adán todavía opera en nosotros. Así que la muerte reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben. Los que reciben. ¿Ya usted recibió o no? ¿Sabe que recibió? ¿Está seguro? ¿Está segura que ya usted recibió? Si usted recibió a Cristo, ya recibió. Ya recibió todo lo que necesita, no necesita agregarle nada más. Ay, pastor, yo sí recibí a Cristo, pero es que todavía no me he circuncidado, me falta la circuncisión. No necesita nada, ya lo tiene todo, ya está completo.
Colosenses 2 dice que estamos completos en Cristo Jesús. Lo tienes todo. Lo que tienes que saber es qué fue lo que realmente recibiste. Amén. Y la vida cristiana consiste en vivir descubriendo qué es lo que yo recibí al recibir a Cristo. Y te vas a dar cuenta que es una caja que uno abre y saca y saca y saca y saca y nunca termina realmente de descubrir todo lo que hay en ese regalo, en ese paquete que el Señor nos ha entregado por su gracia en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero allí dice, vuelvo y leo, los que reciben la abundancia de la gracia y ¿qué? Y el don de la justicia. Ese es el don de Dios del que está hablando aquí, ¿está claro? Ese es el regalo de Dios, el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El don de su justicia. En otras palabras, Él me da su justicia, porque yo no tengo ninguna, ¿está claro? Porque la mía no sirve, porque la mía no alcanza. ¿Has leído lo que dice Isaías? Lo que son nuestras obras delante del Señor. Dice que son como trapos de inmundicia. Así es la justicia humana. Es decir, lo más bonito que nosotros hacemos, lo más grande, lo más puro, lo más elevado que nosotros hacemos, comparado con Dios, es un trapo de inmundicia. Es basura. ¿Estás entendiendo eso? Luego, la justicia humana no califica, no sirve para nada. Y créeme una cosa, lo que Dios pide para que uno pueda ir al cielo es justicia al estilo de Él. Lo que Dios pide para que uno pueda ser salvo es justicia al estilo de Él. Entonces, ¿quién puede ir al cielo? ¿Quién puede ser salvo? Nadie. A menos que reciba, ¿está claro? Que reciba el don de la justicia. Es decir, a menos que Dios le diga, Freddy, tú no tienes ninguna justicia. Tu justicia no me sirve para nada. Tu justicia delante de mí es como trapo de inmundicia. Tu justicia, Freddy, te hace digno solamente del infierno, de la condenación y de la maldición. Pero yo, por gracia, ¿entiendes eso? Por gracia, te doy a mi Hijo Jesús. Y en mi Hijo Jesús te doy mi justicia. ¿Entiendes eso? Y yo digo, amén, recibo. O voy a decir, no, a mí tampoco me sirve. Déjeme que la mía me gusta más. Y saben, así es la naturaleza humana corrupta y absurda y trancada por dentro. El ser humano todavía quiere hacer su propia justicia y que Dios se la valore. El ser humano todavía cree que es por su justicia que puede ser agradable a los ojos de Dios. Es más, no me gusta eso de que me regalen la justicia de Cristo. No, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Claro. Cuando yo le predico muchas veces a la gente y le digo, mire, Cristo viene a tu vida gratis y te salva. Y te salva para siempre, no es para 5 días o 15 años o 50 años, te salva de una vez y te salva para siempre. No, pero eso sí será así. No, no puede ser. ¿No habrá algo que yo pueda hacer? Aunque sea embarrarla y perder la salvación. Y cuando digo, no, la salvación no la pierdes. Una vez que la recibes, nunca la vas a perder. No. Pero es que yo vi al pastor tal que sí se pierde. Y en la iglesia ya también dicen que se pierde. ¿Y cómo no la vamos a perder? Si es que uno sigue haciendo cosas malas. Si es que yo hago esto y lo otro y lo otro. Entonces usted me está diciendo que yo recibo a Cristo y luego voy y mato a mi mamá y aún así no pierdo la salvación. Y digo, no, si la tienes no la pierdes. No, eso puede ser una herejía, eso tiene que ser una doctrina mala, equivocada. Eso se llama gracia. Y tienes que entenderlo en la palabra de Dios. Se llama gracia. Gracia. Y por no entender la gracia, es que los cristianos vivimos llenos de legalismo y de religiosidad. ¿Me hago entender? Ahora, quien que realmente reciba a Cristo y reciba el Espíritu de Dios, luego va a matar a la mamá. ¿Me hago entender? Nadie. Si realmente recibe a Cristo, no lo va a hacer. El Espíritu Santo jamás lo dejará
llegar a esa instancia. Pero es un ejemplo extremo, ¿me van a entender? Es un ejemplo extremo. La gente no entiende la gracia, no entendemos la gracia, nos da miedo la gracia. Miren, es como el pajarito que está en la jaula todo el tiempo, acostumbrado todo el tiempo a estar en la jaula, ahí esclavo en la jaula, y ahí le ponen el agüita, y ahí le dan el pistecito, y ahí le cambian el pupucito y todo el cuento, ¿cierto? Y un día, por alguna razón, el niño dejó la jaula abierta y el pajarito sigue ahí, porque no conoce sino la jaula. Simplemente es el mundo que conoce, no conoce la libertad y sigue ahí. Y así somos nosotros. Bien, vivimos en la esclavitud. Viene Cristo y nos libera y queremos seguir viviendo en la esclavitud. En la esclavitud de la religiosidad, en la esclavitud de las buenas obras, en la esclavitud de hacer esto y de hacer aquello, de no toques, no te untes, no te... ¿cierto? Inclusive volver a la ley, como le pasó a los gálatas que vimos el sábado pasado, ¿no? Cristo los hizo libres y ellos se volvieron al judaísmo, a volver a los ritos de Moisés, a volver a las ceremonias de Moisés. ¿Por qué? Tal vez se sentían más seguros. A la gente le da miedo saber la verdad, a veces le da miedo entender la verdad. Pastor, pero tanta libertad, eso no se puede predicar a la gente, no se le puede decir que la salvación no se puede perder, porque entonces se van a descarriar. Yo sé por experiencia que al contrario, el que conoce la gracia, más motivado se siente a la santidad, más motivado se siente a la obediencia. El legalista vive en el pecado porque la Biblia dice eso, que la ley produce ¿qué? Pecado, sencillamente pecado. Me acordaba cuando estaba preparando el tema andaba con mi esposa, tal vez Mari, recuérdame, tendría que ser año 84, 83, 84, estábamos recién casados y andábamos en Barranquilla formando una iglesia de cero. ¿Y saben qué es formar una iglesia de cero? Bueno, hemos formado varias, de cero. ¿Saben qué implica? Hay que salir a tocar las puertas como testigo de Jehová. Buenas tardes, vengo a hablar de Jesucristo, ¿me puede escuchar? Es así, así nos tocó, ¿cierto? En el año 84. En un barrio de Barranquilla comenzamos, todos los días, tarde, mañana, inclusive noche. Salíamos a tocar puerta por puerta, a hablarle a la gente de Jesús. Muchas puertas, en la cara. Algunas personas sí, quiero ir de Jesús, me interesa. Y me acuerdo que llegué a una casa, entré al jardín y estaba tremendo vallenato, ¿no? Vallenato, estamos en Barranquilla. Bien duro el vallenato. Y llego yo, me acerco a la puerta y timbro, ¿cierto? Y el vallenato durísimo, timbro, y el vallenato, y Diomedes cantando ahí, pues sí. Sigo timbrando y cuando ¡pum! Silencio absoluto. Y al ratico se aparece una persona con una ventana, una señora. A la orden. Digo, señora, ¿cómo está? Mire, usted podría regalarme 10 minutos, solamente 10 minutos. Inclusive si quiere hablamos por aquí por la ventana, no tiene que abrirme la puerta de su casa. ¿Y como para qué sería? Es que quiero hablarle acerca del amor de Dios, quiero presentarle a Jesucristo. Ay, hermano, Dios lo bendiga, yo soy cristiana. ¿Sí? Ah, qué bueno, qué chévere, una cristiana, me alegra mucho. Entonces le voy a pedir que esté orando, ¿cierto? Porque estamos buscando formar una iglesia en este sector, ¿sí? Ya que usted es cristiana, ya que usted es hija de Dios, entonces no le voy a entrar a compartirle ni nada. Siga en su iglesia, así que pues está, pero ore por nosotros para que Dios nos ayude a formar una iglesia, ¿cierto? Entonces me dice, ay, es que me asusté porque yo pensé que de pronto era mi pastor. ¿Sí? ¿Por qué asustó? Ay, porque estaba oyendo vallenato y allá no se puede oír, solo hay que oír música cristiana nomás. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Legalismo. El legalismo lleva a la gente a ser hipócrita, ¿está claro? A ponerse máscaras, a ponerse. O sea que no está el pastor, entonces, uy, vallenato, está el pastor. A la pared. Bobada tan grande. Si tenemos que ser libres. Si a mí me gusta oír tal o cual música, ¿cuál es el problema? Puedo oírla, soy libre, Cristo me hizo libre. Obviamente, tengo que buscar también que sea una música, ¿cierto? Que edifique, una música que tenga, digamos, algo pues, que deje algo en mi corazón. Pero no, prohibir oír música del mundo,
Tú no puedes subir un vallenato porque, uy, eso es pecado. Además, de pronto al tercer vallenato de Diomedes ya perdiste la salvación, ¿sí? La salvación de Cristo es tan barata que la pierde uno por cualquier bagatela, realmente. Pero es tan verdaderamente maravillosa que ni siquiera se puede perder, porque es por gracia. Dios nos dé el entendimiento realmente para comprender eso, lo que hemos recibido, el don de la justicia de Dios en mí. Ahora, Pablo es un ejemplo precisamente, ¿no? Pablo es un ejemplo de la gracia de Dios, evidentemente. ¿Quién mejor conoció la gracia o quién mejor nos ha explicado sobre la gracia inspirado por el Espíritu Santo en la Escritura que el apóstol Pablo? Y oiga lo que él dice en su testimonio. 1 Timoteo 1, 12 al 17 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Perdón, está diciendo Pablo, ¿él me fortaleció porque yo era fiel? No. Él dice, me fortaleció y me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. ¿Amén? No que Pablo era fiel, es que Dios lo tuvo por fiel. El Señor, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo así que Dios coloca a un perseguidor, un blasfemo y un injuriador y lo coloca en el apostolado? Y nada menos que apóstol, apóstol del Cordero, de los 12 ahí del Señor Jesús, porque salió Judas y entra Pablo. ¿Cómo pone Dios a un injuriador, blasfemo, hasta asesino, porque Pablo perseguía a cristianos para llevarlos a Jerusalén para que los mataran? ¿Cómo lo pone Dios en el ministerio? Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque esto, mire, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue ¿qué? Más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oiga esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los buenos. ¿Cierto? ¿Qué dice así? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los religiosos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los que no oyen vallenato, a los que no van a cine, a los que se visten así o asá o acá, a las que no usan maquillaje. Las que usan maquillaje Jesús no las va a salvar, están condenadas. Legalismos. ¿Sabes cuál es la realidad? Que Dios lleva al cielo solo a pecadores. Porque no éramos eso usted y yo. ¿O no? Y yo te pregunto todavía, cristiano, ¿y no pecas todavía? ¿Y no pecamos? ¿Y no peca el pastor también todavía? ¿Y cómo va a ir al cielo el pastor? ¿Cómo está en el cielo? En el cielo, un adúltero, mentiroso y asesino. Se llama David, el rey David. ¿Dónde está David? ¿En el infierno? Está en el cielo. ¿Y no fue un mentiroso, un adúltero y un asesino? ¿Sí o no? ¿Y cómo está en el cielo? ¿Sabes por qué? Por gracia. Por gracia. Y David sí que conoció la gracia del Señor. Ahora vamos a verlo. Pero Pablo es un hombre que también conoció la gracia, ¿te entiendes? Él conoció la gracia, ¿por qué? Porque él iba a Damasco. Él iba a Damasco a traer cristianos a Jerusalén para torturarlos y hasta para matarlos. Y el libro de Hechos capítulo 9 dice que Pablo, respirando amenazas y muerte, era un hombre lleno de ira, lleno de furia, lleno de rabia contra los cristianos. Se llamaba Saulo, ¿cierto? Y va este hombre, ¿y qué pasa? Se le aparece Jesús, lo tumba al piso, lo deja ciego. A los 3 días manda a Ananías. Ananías le pone las manos encima. Y este asesino, lleno de amargura, resentimiento, odiador de los cristianos, es lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? ¿Cómo es lleno del Espíritu Santo? Un tipo como ese. Por gracia.
¿Tú crees que Dios llenó a Pablo del Espíritu Santo porque era la belleza de Pablo? Pues, ay, Pablo era tan santo, no mataba ni una mosca. Por eso fue lleno del Espíritu Santo. Es por gracia. ¿Sabes cómo te llena a ti el Señor del Espíritu Santo? Por gracia. Muchos te van a decir que no, primero tienes que hacer 1000 cosas para ser lleno del Espíritu Santo. Sí, porque es que eso de ser lleno de Espíritu, no, eso hay que ser muy santo para no ser lleno del Espíritu Santo. Jamás lo vamos a hacer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jamás lo vamos a hacer. Pero si el Espíritu Santo me llena, entonces yo empiezo a vivir como un santo. La gente cree que hay que ser santo para que, primero, para poder recibir el Espíritu Santo. Ahí te vas a quedar toda la vida intentándolo. Y vas a vivir de legalismo en legalismo y de religiosidad en religiosidad. ¿Me hago entender? Y de esfuerzo humano en esfuerzo humano. Pero si tú empiezas a creerlo, si tú simplemente lo recibes por la fe, si simplemente abres tu corazón y le dices: Señor, yo sé que yo no merezco nada, es que no merezco nada de ti, pero yo sé que sin embargo tú me lo quieres dar todo, ¿o no? Entonces, ¿qué le digo? Así que recibo por la fe. Me acuerdo que hace unos años estábamos en un resort en Santa Marta con mi esposa y mis hijos. Y estaba en la piscina, yo ahí en la piscina, y se me acerca Marilena y le digo: ay, mi amor, esta es la vida que yo me merezco. Y me dice mi esposa: ¿qué te mereces? ¿Realmente crees que te la mereces? Y caí en cuenta, ¿no? Yo no merezco nada. ¿Saben por qué estaba yo en ese resort? Por gracia. Por pura gracia de Dios puedo ir a un resort con mi familia. Amén. Por pura gracia de Dios puedo tener unas vacaciones como esas. Por pura gracia, por pura misericordia. Y reconozco esa gracia y esa misericordia continuamente, créame. Por gracia me tomé un plato de sopa hoy en el almuerzo. Es por gracia de Dios. Por la gracia de Dios estoy sano. Voy a cumplir 62 años y me siento de 40, realmente. Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios sé que es así. Por la gracia de Dios estoy aquí parado enseñándole la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para enseñarle a usted la palabra de Dios? Que no le estoy hablando de filosofía, ni le estoy hablando de matemáticas, ni le estoy hablando de García Márquez. Le estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para enseñarle a usted la palabra de Dios? Me puso en el ministerio por gracia, ¿cierto? Parodiando a Pablo, yo podría decir: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido marihuanero, cocainómano y comedor de hongos, incrédulo, pornógrafo y muchas cosas más. ¿Y por qué estoy aquí? Por gracia. ¿Entiendes eso? Por gracia. No hay otra explicación. Yo no puedo decirte que es por mí. Es que yo me metí en un ayuno de 80 días, no, 81 para ganarle a Moisés. Y entonces Dios se me apareció en el cuarto y Dios me habló y me llamó a ser pastor. No, pura gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, ¿cierto? Pero por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo la gente sigue pensando que uno es salvo por obras, que uno es salvo por méritos humanos? ¿No entienden? ¿No pueden entender que el apóstol de la gracia está diciendo que él no merece nada, que todos se lo dieron por misericordia? Miren las palabras: me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, recibido misericordia, fe, amor, salvación, misericordia, clemencia, vida eterna. ¿Sabes qué es clemencia, no? Clemencia, la mejor forma para entenderlo es: ¿recuerdas esas películas de los circos romanos? Cuando están los gladiadores ahí peleando, ¿cierto? Peleando, y de pronto un gladiador, ¡pum!, ya tumbaba al otro y ya iba a meterle la espada, pero siempre tenía que esperar la orden de él.
del emperador que estaba ahí en el palco, ¿cierto? Y todo el mundo miraba al emperador. Y si el emperador hacía así, muerto. Pero si el emperador hacía así, vivía esa persona. Eso es clemencia. Entonces a veces tenía un gladiador a otro ya ahí para hundirle la espada y el público empezaba a gritar: clemencia, clemencia, clemencia. Pero el emperador tenía la autoridad, solo él, ¿está claro? Si él bajaba la mano, aunque todo el mundo estuviera gritando clemencia, ese hombre estaba muerto ya. Pero si él hacía así, el hombre vivía. Quiero que sepas que Dios, Jesús, por ti hizo así. Amén. Jesús le dijo al Padre: Padre, este está, vea, frito, va para el infierno, está condenado, es un pecador, no tiene justicia, no tiene nada que mostrar, no tiene nada que dar. Por ahí hace unos esfuerzos religiosos, se ha ido de rodillas a veces allá al monte no sé dónde, se ha pegado unos cuantos latigazos por allá en Santo Tomás, pero no sirve para nada, Padre, tú sabes que eso no sirve para nada. Se ha arrodillado en maíz por ahí delante de algunas imágenes y todo eso, pero está condenado y va para el infierno. Padre, pero yo por él hago así, clemencia. Amén. Y vives, y recibes nada menos que vida eterna, perdón absoluto de pecados. Tu hoja de vida queda limpiecita completamente en el cielo. En el archivo que hay allá, queda limpio. No hay nada escrito de tus pecados en el cielo. Dios no lleva un registro de tus pecados en el cielo, para nada. No existe ya. Quedó borrado, quedó lavado, quedó limpiado. No hay nada que hacer con el pecado en tu caso allá en el cielo. Si hay un registro de tu servicio al Señor, quiero que sepas eso. Amén. Si hay un registro de tu servicio, si está registrado lo que haces para el Señor en el poder del Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para darte, además de ese regalazo, darte además, imagínate, dones, darte, ¿cómo se llama? No dones, sino galardones. ¿Cómo te parece eso? Increíble. Mire, es como, yo pensaba en estos días lo que es la ley y la gracia, ¿cierto? La ley es como que alguien te dijera: mire, yo lo he traído a usted aquí, lo he contratado para que me pinte toda esta pared. Tiene que pintar toda la pared. Si la pared no está pintada, cuando yo vuelva, lo mato. Y entonces usted le dice: bueno, listo, Carlos, yo la voy a pintar. ¿Y la brocha? No hay brocha. ¿Habrá rodillo? No hay rodillo. ¿Y la pintura? No hay pintura. ¿Y la escalera? No hay escalera. ¿Y el overol y los guantes? No hay nada. ¿Cómo la ve? ¿Y qué tal? ¿Cómo la pinto? Problema suyo. Pero que lo mato. Cuando yo vuelvo aquí no está pintada esa pared. ¿Qué haces tú? Estás muerto ya. Y eso es la ley, ¿me hago entender? La ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te da lo que necesitas para cumplirla. Y tú no tienes lo que se necesita para cumplirla. Entonces ya estás muerto. Pero la gracia te dice, mire, yo lo he traído para que me pinte esa pared. Aquí tiene brocha, aquí tiene rodillos de la mejor calidad, aquí tiene, si quiere, esas otras máquinas persoras, lo que quiera, 3 tipos de escalera, overol, guantes, ¿cómo se llama? Bueno, toda la protección. Es más, le damos ¿cómo se llama? Un seguro médico, ya lo tiene listo. Si se llega a caer de la escalera, tenemos un seguro para usted. ¿Me hago entender? Te da todo el equipo. La gracia hace eso. La gracia te dice lo mismo. Mira, la ley te dice: pinta la pared. ¿Está claro? No te da nada. La gracia te dice: haz lo mismo, pinta la misma pared, pero mira todo el equipo necesario. Amén. Es más, si usted realmente ve que como que le está quedando grande, no puede, llámeme que yo le ayudo. Es más, le vamos a poner 3 maestros aquí de obra que le van a decir cómo se pinta bien. ¿Qué tal? Eso es la gracia. Amén. La gracia te entrega todo el equipo necesario en Cristo para que vivas la vida cristiana, y la vivas en santidad y en poder y en unción y en bendición y llevando fruto. Pero no es en tu fuerza, es en el poder del que está dentro de ti, del Espíritu de Dios que te da su vida para que lo puedas hacer. La ley simplemente te dice: hágalo. Si usted puede, usted verá cómo lo va a hacer. Amén. Ahora dice: para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él
para vida eterna. Por tanto, imagínense, después de uno saber que el Señor lo acepta a uno por gracia, por fe, lo pone en el ministerio, le perdona los pecados y lo salva, pues ¿qué uno puede decir? Lo mismo que está diciendo Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, la gloria tiene que ser para Él, ¿cierto? No puede ser para nosotros. No hemos hecho nada. Cuarto punto, vamos avanzando. La gracia versus las obras. Es algo que creo que entendemos muy bien, ¿cierto? Que no es por obras, sino por gracia. Y lo dice la Escritura. Mire, Romanos 11, 5 al 6 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Le ilustro el contexto rápidamente. Este es un texto en Romanos 11 donde está hablando de Israel, el remanente escogido de Israel. Y dice que en los tiempos de Elías, ¿se acuerda de Elías? El profeta Elías. Elías estuvo en un momento, digamos, temiendo por su vida, porque Jezabel, una reina de ese tiempo, lo estaba buscando para matarlo. Y él tuvo que esconderse para una cueva. Y cuando viene Dios a hablar con Elías, y dice: Elías, ¿qué estás haciendo ahí escondido? Y él dice: no, es que estoy aquí escondido porque pues Jezabel, ¿cierto?, me está buscando para matarme. Y Señor, en Israel, pues todo Israel te ha desobedecido a ti, ¿cierto? Israel no ha obedecido, no ha respetado tus altares, no ha respetado tus mandamientos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y solo yo he quedado. Oiga, Elías creía que era la única persona justa en todo Israel. Él creía que no, es que es solamente yo, solo yo te sigo, ¿sí? Y Dios le dice: no, Elías, váyase, esa no. Usted no es el único. Yo he escogido más de 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Es decir, yo tengo un remanente escogido por gracia, evidentemente. Elías creía que era el único, que ya quedaba, el único que obedece a Dios en Israel. Todo Israel está corrompido, está podrido, nadie obedece a Dios, nadie teme a Dios, nadie respeta a Dios, solo yo he quedado. Se le dice: no, Elías, no creas que tú eres el único. Así se creen algunos cristianos, ¿no? Creen que son los únicos que salvan, los únicos que van al cielo, los únicos que están en la iglesia perfecta, los únicos que tienen toda la verdad. Nadie más la tiene. Bate esa nube. Dios tiene mucho pueblo donde Él quiera.